Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor Eduardo, que junto con la profesora Janet Orellana hacemos la asignatura de Historia y Geografía. Si tú recuerdas, en la clase pasada vimos el legado romano, lo vimos a grandes rasgos, pero ahora en esta clase y la próxima vamos a verlo con más detalle. Entonces, el objetivo de esta clase es conocer parte del legado de los romanos. El lenguaje que nosotros estamos hablando en este instante es el español, ¿cierto? Obviamente. Y el español proviene de una lengua que es el latín. Del latín provienen muchas lenguas, que son las lenguas romances o lenguas románicas. Por ejemplo, acá tenemos el castellano, que es nuestro español, el catalán, el gallego, el italiano, el francés, el portugués, el rumano, el romanche. Todas esas, eh, todos esos idiomas provienen del latín, que era la lengua oficial del Imperio Romano. Por lo tanto, el rico lenguaje que estamos hablando nosotros se lo debemos en parte a los romanos que tenían esta lengua. Si te das cuenta, eh, el idioma que hablamos tiene un alfabeto que va de la A hasta la Z. Bueno, ese alfabeto también es, aquí lo podemos ver, es de los romanos. De ahí es el que está relacionado con el latín. Obviamente ha tenido algunas variaciones. El alfabeto latino tenía 21 letras solamente. Después se fueron incorporando otras letras hasta llegar al actual alfabeto que nosotros utilizamos. Y te puedes dar cuenta que tiene algunas variantes, algunas variaciones con el actual. Todo esto, ¿cierto? A través de cientos y cientos de años se fue transformando hasta llegar al actual alfabeto que tenemos. Otra cosa importantísima, el cristianismo, de la cual se derivan las iglesias protestantes, evangélicas, toda la rama de la iglesia anglicana, ¿cierto? De la iglesia católica, todas esas religiones provienen del cristianismo. Y el cristianismo era la religión oficial del Imperio Romano. Esto no partió así en un comienzo. Los cristianos eran perseguidos, ¿ya? Y eran asesinados. Pero luego, con lo que te voy a contar después más ratito, se transforma en la religión oficial. Y de esta manera se va expandiendo a otros pueblos hasta llegar a la actualidad, el cristianismo siendo una religión muy importante en la cultura occidental. Como te decía, el imperio determinó intentar de acabar con los cristianos y comenzó a perseguirlos y darles muerte. Nosotros habíamos hablado en la otra ocasión que los cristianos eran echados a pelear con los leones. Eh, si es que ellos no renegaban del cristianismo, se les mataba. Los cristianos comenzaron a ser entregados a los leones hambrientos en los estadios romanos. Era un gran espectáculo de entretenimiento aquella sanguinaria forma de morir. ¿Ya? Cuando muchas veces nosotros decimos que todo lo antiguo, todo lo de antes era mejor que lo de ahora, que ahora el hombre está destruyendo el mundo, el hombre se ha transformado en malo, la maldad ha existido desde siempre. Imagínate la crueldad por el solo hecho de ser cristiano, echarlo a los leones y más encima ir a verlo como un espectáculo de entretenimiento. O sea, algo salvaje y que nos debe hacer cuestionar. Aparece Constantino, ya Constantino, un emperador romano, ya dice que más tarde asumió el poder de Roma y según dijo recibió una visión divina, ya a la cual le atribuye su victoria en el año 302 en una pelea. La visión decía que Cristo se le había revelado y luego de invocar al Dios de los cristianos había ganado la batalla del puente Milvio. Entonces, como él tiene esta visión de Cristo y él dice, Cristo me dio el triunfo en esta batalla, entonces él hace ya que el cristianismo deje de ser perseguido.
Y fíjate, pocos años más tarde, en el 381 después de Cristo, el emperador Teodosio no solo consciente del cristianismo, no solamente lo acepta, sino que lo hace la religión oficial del Imperio Romano. ¿Te das cuenta? Así surge la gran importancia de esta religión, que hasta el día de hoy la tenemos, ¿cierto?, en nuestras comunidades. El derecho romano son leyes escritas en las que se establecían los derechos y deberes de los ciudadanos. Muchos de sus principios están todavía hoy en vigor en Europa y en América también. Antes no había ningún tratado escrito con las leyes que regían a una civilización. Este fue el primero y hasta el día de hoy son estudiadas en las facultades de Derecho de todo el mundo. Y muchas de sus leyes rigen hasta hoy día para todos los ciudadanos. Ya más adelante, ¿cierto?, cuando tú seas más grande, se va a estudiar ya con más detalle algunas de estas leyes que tenía el derecho romano. ¿Ya? La política del Imperio Romano nos deja hasta hoy muchas cosas como legado. Fíjate, el Senado era quien hacía las leyes, por eso se habla de carácter legislativo. Tú sabes que en el Congreso, en Valparaíso, están los senadores, los diputados también, y son los encargados de hacer las leyes. También se legó una división administrativa en provincias y municipios. Nosotros acá también tenemos eso, los municipios que son los encargados de las ciudades, ¿cierto?, de las comunas, y tenemos las provincias y luego tenemos las regiones, ¿ya? Y con personas encargadas de cada una de ellas. Por ejemplo, de los municipios están a cargo los alcaldes, de las provincias los gobernadores, de las regiones los intendentes. La importancia administrativa de los centros urbanos. La ciudadanía universal, aunque, como ya tú bien sabes, en la antigüedad solo era reservada la ciudadanía a los varones y a los varones libres. En la actualidad es universal, también para las mujeres, ¿cierto? Y todos son libres. Desarrollo de una burocracia encargada de administrar el Estado, ¿cierto? Una burocracia, toda una administración, ¿cierto?, que tenía que velar porque se cumplieran todos los paradigmas que tenía un Estado. El sistema legal, algunos principios jurídicos como la primacía de la ley y el derecho de apelación de los ciudadanos ante la máxima magistratura del Estado. O sea, tenían que cumplir leyes, pero también tenían el derecho de apelar, de cuestionar alguna ley y ver a ver si el ciudadano tenía la razón o no. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, el legado romano es de vital importancia para la organización actual de nuestros países. Y no solo de nuestros países, sino que de cada detalle de nuestro país, de nuestras regiones, provincias y ciudades. ¿Ya? Ojalá que esta clase te haya gustado y te sirva mucho. Que estés muy bien.